Hay demasiada bibliografía al respecto, lamentablemente, cómo Estados Unidos fue comiendo de diferentes países del mundo solamente por sus recursos petroleros, hidrocarburíferos, gas, en este caso también puede ser el litio. Lo que pretenden los países centrales es comerse a los periféricos para quedarse con sus recursos naturales. Ha pasado en todos los países, no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. Lo que hay que tener en claro es que esto es así, lamentablemente, esta es la realidad. No se trata de complot que nunca pudieron ser probados. Hoy vas a ver un documento exclusivo que fue retirado por el Estado norteamericano hoy mismo, después de que mucha gente se nutrió de esto, sobre todo en Estados Unidos. Un documento que anticipaba con 30 días, antes de que se diera el golpe en Bolivia, anticipaba claramente quiénes iban a ser los actores y el golpe que se iba a dar en Bolivia. Sí, escuchaste bien, un documento en Estados Unidos anticipaba qué iba a pasar en Bolivia con 30 días de anticipación. Y lo vas a ver acá, en ADN, en un ratito nada más. Pero es importante poner en contexto lo que vas a ver en un rato. Evo Morales en algún momento decía que Estados Unidos estaba detrás de los golpes en América Latina. Y a él ya lo habían amenazado. Fíjate lo que decía Evo hace unos años, 2014, dale. En toda América Latina y el Caribe ha habido golpes de Estado, dictaduras militares, menos en Estados Unidos. Yo pregunto, ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Claro, no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos, por eso no hay golpe de Estado en Estados Unidos. ¿Escuchaste eso, no? Evo Morales ya anticipaba lo que le iba a pasar a él, evidentemente que ya le llegaban los mensajes. Ahora vas a ver las pruebas de cada actor que participó en el golpe de Estado a Evo Morales por parte de Estados Unidos. Pero primero quería que conozcan la posición de Argentina. Esto lo dije la semana pasada. Alberto cuando va a México, Alberto cuando va al Grupo de Puebla, Alberto cuando empieza a dar mensajes a la comunidad internacional, fija claramente políticas que son de alguna manera una marcada de cancha muy importante a los Estados Unidos. Y eso se ha ido viendo durante todo el proceso de que fue electo Alberto Fernández. Fíjate lo que dijo ahora. Fuerte crítica de Alberto Fernández a Estados Unidos por Bolivia. Retrocedió décadas y volvió a lo peor de los 70. En los 70 se dio origen al Plan Cóndor y fueron por Allende, Salvador Allende, a Chile, que estaba en las mismas condiciones que hoy Bolivia. Yo les pediría a los hermanos bolivianos, por favor, si alguno lo está viendo, que anote las condiciones que tienen hoy económicas. ¿Cuánto crece el país? ¿Cuánto creció el PBI? ¿De quiénes son los hidrocarburos? ¿De quién es el litio? ¿De quién es el gas? ¿De quiénes son los recursos naturales? La pobreza y además también cuál es el índice de desigualdad en Bolivia. Anótenlo, porque dentro de 4 años lo vamos a llamar de nuevo y le vamos a preguntar cómo le fue con esta ida de Evo Morales. Vamos a ver qué pasaba con Carlos Mesa. Veamos qué pasaba con Carlos Mesa en el 2008. Octubre de 2008, en los Wikileaks. Estos son los cables que mandaban las embajadas a Estados Unidos, al Departamento de Estado. Carlos Mesa dice ahí básicamente que va a ser la campaña anticonstitución. Y además, una campaña agresiva, anticonstitucional, y además era el encargado justamente de sacarlo a Evo Morales, de darle a Evo Morales, de socavarlo a Evo Morales. Estos eran los Wikileaks que llegaban acerca de Carlos Mesa y Evo Morales. Carlos Mesa era el actor principal para los Estados Unidos dentro de Bolivia para quedarse con los hidrocarburos, para quedarse con los recursos naturales. En aquel momento, en el 2008, fue el primer intento de golpe a Evo Morales y trascendían los Wikileaks. Ahí Estados Unidos estaba viendo de qué manera entrarle y Evo Morales le marcaba la cancha de la manera en que viste. Y ahora vas a ver el sitio de Estados Unidos que hoy lo levantó el propio país. Hace unos días nosotros pudimos sacar unos print de pantalla y fíjate, se llama Behind Back Doors. 8 de octubre de 2019, ¿sí? Fíjate lo que dice, van a ir a Estados Unidos contra Bolivia, parte 1. Cómo Estados Unidos iba a ir contra Bolivia, la parte 1. Lo que va 30 días antes, ¿no? Estados Unidos va a ir contra Bolivia 30 días antes de las elecciones, antes de todo. Y ahora vas a ver qué decía el sitio, por qué Estados Unidos iba a ir contra Bolivia. Este sitio fue levantado hoy por Estados Unidos. Anticipó hasta los actores, los momentos en que iba a entrar cada uno en este golpe de Estado que fue pergeñado por Estados Unidos en Bolivia. Dale. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial por el bien
de nuestra Bolivia. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. El 8 de octubre pasado, es decir, 12 días antes de las elecciones que ganó Evo Morales, el sitio norteamericano Behind Backed Doors, que difunde informes de inteligencia, publicó detalladamente lo que sucedería en Bolivia durante los días siguientes. Bajo el título Estados Unidos contra Bolivia, el sitio norteamericano advertía que Estados Unidos estaba desarrollando un golpe que ya tenía fecha de explosión, finales de 2019. El informe señala que el diseño de los operativos se centralizó en Estados Unidos, donde residen expresidentes bolivianos como Gonzalo Sánchez de Lozada, célebre por ser un presidente de Bolivia que no sabía hablar español. Don Gonzalo Sánchez de Lozada, por el bien de nuestro país, por unirnos, por buscar un plan que es la síntesis de dos proyectos nacionales. El sitio norteamericano anticipaba que Estados Unidos financiaría el golpe en Bolivia a través de la USAID, una fundación de la CIA que fue expulsada por Evo Morales en el año 2013. Cada vez que Estados Unidos invade países, lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia, no le interesa los derechos humanos ni la justicia. Con esos fondos enviados por Trump, el sitio dice que se coordinarían acciones con militares retirados del ejército boliviano para derrotar al presidente. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, quiero declarar públicamente motín político. Según el sitio, Estados Unidos ya esperaba un triunfo de Evo Morales en primera vuelta y por eso desplegaron un plan durante toda la campaña, paralizando el país y buscando generar el caos. Ahora les voy a hablar cómo ha hecho Estados Unidos la injerencia en mi país. Simply put, Morales is no friend of democratic values. His regime has solidified control at the expense of the people and our own national security interests. The Bolivian people need our help, Mr. Speaker. Además, el gobierno de Trump buscaría provocar una ruptura tanto en el ejército como en la Policía Nacional, con el objetivo de generar sublevación dentro de las fuerzas y dejar al presidente y al pueblo sin protección ante las protestas. La policía boliviana está con su pueblo. Mientras tanto, el sitio dice que el candidato opositor, Carlos Mesa, se reunió en 2017 con funcionarios de la embajada norteamericana. La reunión fue secreta, pero después tuvo que admitirla porque trascendieron todas las grabaciones. Después fue el turno de los funcionarios de la embajada norteamericana, Marianne Scott y Rolf Olson, que se reunieron de manera informal con representantes diplomáticos de Bolsonaro, Macri y Piñera. En esas reuniones, los enviados de Trump buscaban apoyo para que los países del Cono Sur denunciaran fraude en las elecciones que ganaría Evo Morales. Por esa razón, las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se pronunciaron como se pronunciaron. Parece increíble. Por favor, Jorge, mostrame de nuevo el paño donde sale Behind Backed Doors. Por favor, el portal de sitio, el que vimos hace un rato. Todo eso lo decían el 8 de octubre de 2019. Estados Unidos estaba detrás del golpe. Dijeron que ya habían arreglado a los militares, que habían arreglado a la policía, que Evo Morales iba a ganar en primera vuelta. Tal cual lo dice el sitio. Fíjate la fecha, 8 de octubre de 2019. Y al final te decía quiénes iban a ser los actores que iban a participar de esto. Lo nombra Carlos Mesa, lo nombra Macri, lo nombra Piñera, nombra todos los que dijeron que no había golpe en Bolivia. O son videntes o los tipos son de la CIA y pasan información. Pero ¿sabés qué pasó hoy? ¿Sabés qué pasó hoy? Mostrame qué pasó hoy con el portal, Jorge. Porque no vas a poder encontrarlo hoy en internet. Fíjate. No existe más. Fue dado de baja. No existe. El sitio no existe. Esto hace Estados Unidos. El país de las libertades, el país de la democracia, el país de la no censura, el país que brega por las democracias en todo el mundo. Eso hizo Estados Unidos. Un sitio de internet de Estados Unidos anticipó con nombre y apellido todo lo que iba a pasar en Bolivia. Y esta es la segunda parte del mismo sitio. Toda la información la sacamos de ahí, 8 de octubre de 2019, hace más de un mes. Dale. Pero volvamos a los preparativos.
alternativos. El 8 de octubre, el sitio de inteligencia Behind Back Doors publicó que los Estados Unidos se habían jurado la caída de Evo Morales. If we don't pay attention to Bolivia, it will soon become another Cuba, another Venezuela. Es más, el mismo sitio de inteligencia dice que la CIA contactó a líderes religiosos evangelistas para canalizar el envío de fondos a los golpistas. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. La escalada de conspiración norteamericana se desarrolló en 3 etapas. La primera fue la de la preparación política, asegurando el fortalecimiento del candidato Mesa y erosionando la figura de Evo Morales a través de los medios y de las redes sociales. Parte de la tarea estuvo a cargo de Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, quien fue el contacto con la Organización de Estados Americanos. Nuestro pedido a la OEA, al señor Luis Almagro, para que en un tuit haga un pronunciamiento, tienen las actas, la misión de la OEA lo sabe. Publíquenlas, disemínenlas, muéstrenle al mundo que en Bolivia Evo Morales no tiene mayoría, que habrá segunda vuelta y liberaremos a Bolivia del minimaduro boliviano que es Evo Morales. La idea del plan que desplegó Estados Unidos fue llegar a las elecciones con el país paralizado y por eso organizaron un paro general el 10 de octubre. El camino después de las elecciones incluía denunciar fraude, buscar apoyo internacional, pedir intervención de la OEA y proscribir a Morales. El sitio norteamericano también anticipó que Fernando Camacho sería uno de los protagonistas del pacto y que obedecía órdenes de un empleado de la Embajada de los Estados Unidos llamado Rolf Olson. Un golpe de Estado claramente orquestado por Estados Unidos, apoyado por fuerzas de inteligencia, tanto el Pentágono como el Servicio de Inteligencia Civil de Estados Unidos. Increíblemente, un sitio periodístico de Estados Unidos anticipó hace un mes lo que sucedería en Bolivia y lamentablemente todo se cumplió al pie de la letra. Como en Estados Unidos levantaron el sitio, nosotros mañana vamos a publicar esto en el sitio ADN TV, el sitio oficial de nuestro Facebook. Lo vamos a publicar en nuestros Twitter para que veas verdaderamente lo que pasaba el 8 de octubre. El 8 de octubre te decían con nombre y apellido qué iban a hacer en Bolivia los norteamericanos. ¿Quién es Camacho? Es el líder opositor que supuestamente surge de la nada. Es el líder opositor que supuestamente representa al pueblo. ¿Un tipo del pueblo? ¿Un tipo del pueblo que está en los Panama Papers? ¿Ese es un tipo del pueblo? En los Panama Papers siempre están los grandes empresarios que tienen conexiones con... ¿Con quién tienen conexiones? La gente que está en general en los Panama Papers. ¿Dónde tienen empresas? Por favor, esto es para pensarlo. Tenemos que pensar qué nos está pasando. ¿Y sabes por qué? Porque en un ratito vamos a hablar qué nos puede pasar a nosotros. Que le pase a Bolivia... quizá no te preocupe. ¿Y qué pasa si esos intereses están acá también? Vaca Muerta, y te lo mostramos al comienzo de este año, es tremenda la cantidad de millones de dólares que hay debajo de esa tierra. Tremenda la cantidad de millones de dólares que hay en hidrocarburos, lo mismo que en Bolivia. ¿Y entonces qué? Cuando nos toque a nosotros no vamos a saber quién es. ¿Qué son las fuerzas del destino? ¿Quién es el que está detrás de todos estos movimientos sociales? Lo que vas a ver ahora te lo publicamos hace 2 años. Los dirigentes políticos que responden a Estados Unidos, que son financiados por Estados Unidos a través de fundaciones. Hay 3 fundaciones. Una la explicaba Ronald Reagan perfectamente. La CIA financia a USAID, la CIA financia a NED y la CIA financia a RAP. Dentro de la RAP, en la Argentina, están casi todos los dirigentes políticos. Repasalos, míralos. Fíjate quiénes son para cuando cada una de esas personas hablen, sepas quién les garpa. Esto te mostrábamos hace 2 años, anticipándonos a lo que pasaría hoy. Dale. La Fundación Red de Acción Política, más conocida como RAP, es la organización financiada por grandes multinacionales norteamericanas para ejercer lobby en distintos países de Sudamérica. De esta forma, Estados Unidos maneja los destinos de nuestro país sin necesidad de apoyar a gobiernos militares como en el siglo XX. La RAP es el brazo local de la National Endowment for Democracy y su misión es legitimar las políticas pro-norteamericanas. La National Endowment for Democracy es una vitrina legal de la CIA, por la cual se llegó a realizar golpes de Estado como los ocurridos en Honduras, Haití
Haití, Venezuela y Ucrania. ¿Quién es el nexo de la RAP en otras partes del mundo? Una de las organizaciones internacionales que financia la RAP aquí es la ANED. La ANED es conocida y fue denunciada en distintos países de Sudamérica como la pata democrática de la CIA. Se hacen llamar democráticos, pero lo que hacen es articulan golpes blandos contra gobiernos democráticos de América Latina. En Ecuador, Venezuela, Brasil se la ha denunciado como una organización que financia ONGs o incluso periodistas para presionar y desprestigiar. La organización madre de la RAP es la ANED, creada en 1983 por el gobierno de Estados Unidos para formar políticos de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Ya no se necesitaría de la CIA ni de los golpes de Estado para influir en Sudamérica. It's good to have you all here to help celebrate the launching of a program with a vision and a noble purpose. The National Endowment for Democracy. This program will not be hidden in shadows. It'll stand proudly in the spotlight, and that's where it belongs. We can and should be proud of our message of democracy. En Centroamérica y en algunos países de América del Sur, ya nadie duda de que una de las organizaciones que le sirvió a Estados Unidos para blanquear las actividades ocultas de la CIA en otros países es justamente la ANED. La ANED apoyó y financió movimientos de desestabilización contra gobiernos en todo el mundo que no se alinearan con los intereses de Estados Unidos. Para eso, recibe instrucciones y financiamiento del Departamento de Estado norteamericano, de otra organización similar llamada USAID, de la propia CIA y del Departamento de Defensa. National Endowment for Democracy es el brazo financiero de la CIA, como en Venezuela, como en Bolivia, financia grupos para que educación en democracia le hace desestabilizar al gobierno. Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas solos, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos. El problema es que se metieron fuerzas extranjeras en... We know about the National Endowment for Democracy. Really, that's kind of heir to what we used to call the Covert Action Staff, CIA. They fund all kinds of people who do color revolution type things, okay? ¿Usted cree entonces que sin la ayuda extranjera hubiera sido imposible el golpe de Estado en Honduras? Totalmente imposible. Ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales. Por este tipo de acciones, algunos países decidieron expulsar a estas organizaciones, como hizo Rusia con la ANED o Bolivia con la USAID. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Nunca más USAID que va manipulando. Eso te lo mostramos hace 2 años. Eso es lo que nos está pasando.